Hola, ¿qué tal? Estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, como siempre, estando en sus hogares y compartir con ustedes en su programa, Esta es nuestra fe. Esperamos pues que ustedes puedan tener en sus manos el Catecismo, si no vamos siguiendo las lecturas de los artículos que nos va presentando, y todo lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos en contenidos sucesivos estudiando lo que es el catecismo y ya nos estamos situando en las etapas de la revelación. Anteriormente mirábamos cómo el Señor se ha venido revelando continuamente a la persona, al hombre, al ser humano. Y en esta continua revelación y dándose a conocer, decíamos que el Señor se hace el encontradizo a pesar de nuestras situaciones de pecado, a pesar de nuestras resistencias, a pesar de nuestra rebeldía. Él se da a conocer continuamente porque Él quiere que todos los hombres se salven. Hoy entramos a otro tema muy interesante que nos presenta el Catecismo y es acerca de las etapas de la revelación. Vamos a notar cómo el Señor, de manera pedagógica y con esa paciencia, Él va dándose a conocer, Él se va manifestando, se va revelando en la historia de la salvación. Pero hay algo muy interesante: la historia de la salvación no es algo que yo tengo que leer o recitar como si fuese algunas lecciones de memoria, y entonces es una lección que yo me la tengo que saber. Al contrario, es la historia de la salvación en las Sagradas Escrituras, es la historia en pequeño de lo que el Señor quiere en nosotros. Y es bueno pues hacerse una revisión constante de cómo Dios ha querido y se ha manifestado en mi vida. A veces podemos escuchar testimonio de personas que, a pesar de haber vivido cierta lejanía con el Señor, hay un momento, hay una etapa en la vida en que dice: si no me hubiese pasado esta situación, yo no hubiese vuelto los ojos al Señor. Y a veces son situaciones de pruebas, alguna enfermedad, alguna situación muy difícil que le ha tocado vivir. Entonces en ese momento se acerca al Señor y la persona misma toma conciencia de que no son las cosas temporales las que dan la felicidad completa, sino solamente Dios. Y tal vez hay situaciones muy difíciles en que también los amigos se alejan, las personas en quienes nosotros confiábamos o las seguridades que nosotros teníamos. Por eso es que podemos decir que la historia de la salvación también es una historia en pequeño de lo que va sucediendo en nuestra vida. Esto implica un itinerario, un camino, un seguimiento. Vamos a notar ciertas situaciones en nuestras vidas, pero para eso tenemos que hacer como una lectura retrospectiva de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra historia personal. Vamos a ver que a veces hemos tenido situaciones muy buenas, hemos sentido alegría, hemos sentido gozo. Algunas en otras situaciones hemos sentido la lejanía del Señor y nos hemos vuelto rebeldes. En otras ocasiones nuestra rebeldía se ha manifestado en una constante por el pecado, en una constante por encontrar la felicidad en las cosas temporales, hasta que llega un momento en que el Señor hace un alto en nuestra vida y a través de esas situaciones difíciles Él se ha encontrado. Bien, entonces el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de las etapas de la revelación. También en nuestra vida encontraremos esos momentos en que el Señor se ha venido manifestando. Hay un tiempo de madurez espiritual en la cual queremos estar cerca de Dios, y esos fenómenos interiores que pasan en nuestra historia personal tenemos que irlas descubriendo poco a poco para que contemplemos a Dios en nuestra vida.
Nos dice el número 54 que Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Ya decíamos anteriormente que todo lo que vemos, lo que hemos observado, la misma naturaleza, el cosmos, el universo, nos dan testimonio perenne de que el Señor es creador de tan maravillosas obras. No, una estrella no sale producto de la invención del hombre. Un planeta tampoco puede ser formado por el hombre. Las estrellas, cada una tiene su sucesión natural. Sin embargo, Dios mantiene el universo en una constante creación, en una constante, digamos, renovación y evolución. Por eso es que Dios no ha terminado de crear. Y además, hablando de la naturaleza, podemos decir también que el Señor aún crea en nosotros cosas nuevas. Por eso no podemos decir que el Señor ya nos ha terminado de crear. Esto es muy importante porque aquí podemos ver las etapas de la revelación ya en nuestro interior. Nuestro interior también sufre ciertos cambios que lo vamos a ir notando a medida en que nos alejamos de Dios o nos acercamos al Señor. Además, se manifestó personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio y los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndole de una gracia y de una justicia resplandeciente. Vemos entonces que en la creación del hombre, el Señor estableció esa intimidad con el ser humano para que pudiese entablar este diálogo amoroso con Él. En cuántos momentos de nuestra vida deseamos estar con Dios, hablar con Él personalmente, y el Señor está ahí, nosotros lo sentimos, creemos que verdaderamente que Él está con nosotros. Nuestra dignidad humana se recupera, nuestra dignidad humana vuelve a su estado original, porque Dios está en nuestra alma, Dios está en nuestro interior. Esta revelación, sin embargo, nos dice el catecismo, fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de la caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que le buscan la salvación con la perseverancia en las obras buenas. Si nosotros empezamos a contar los tiempos desde la historia de la salvación y vemos en la sucesión de los siglos, de los años que han pasado, las épocas milenarias en las que el hombre se ha sucedido en su historia, vamos nosotros a observar cuántas situaciones de rebeldía ha tenido el ser humano. Sin embargo, Dios ha tenido paciencia, porque Dios quiere que el hombre se salve. El catecismo pues presenta estas etapas en 4 grandes etapas que las vamos a ver a continuación, como es, por ejemplo, la alianza con Noé. Dios elige a Abraham, Dios forma a su pueblo Israel y Dios se encarna. Estas etapas culminan en la revelación definitiva y plena en Jesucristo. Es importante subrayar este espacio de la pedagogía divina y de la paciencia de Dios, al modo como un maestro va hablando con sus alumnos e introduciéndoles a una nueva materia. Veamos la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano a consecuencia del pecado, nos dice el catecismo, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina
con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes, según el dato revelado que nos presenta Génesis capítulo 10, versos 5. Vemos aquí pues que el Señor inicia ese momento en el cual va a culminar con la encarnación del Verbo. Y empieza después, inmediatamente después de la caída del hombre, el Señor empieza a pensar en nosotros, de qué manera Él nos va a llevar de su mano a la salvación. El hombre ha caído, el hombre ha sido, sucumbido por el pecado. Pensemos en nosotros, en la vida personal de cada uno de nosotros. Desde el mismo momento en que hemos caído en una situación de pecado y nos hemos apartado de Dios, el Señor ya tiene nuestra historia de salvación. Él ya está pensando de qué manera nos va a salvar, de qué manera nos va a sacar de aquella situación que nos aparta de Él, igual como pasó en la historia de la salvación. Inmediatamente que el hombre se aleja de Él, ha establecido ese diálogo amoroso y a consecuencia del pecado el hombre se aleja de Dios. Inmediatamente nos dice el dato revelado o las sagradas escrituras, Dios está pensando cómo salvar al hombre. Nos dice el catecismo que este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. El orgullo, entonces, la soberbia, que nosotros sabemos por el catecismo básico que la soberbia es un pecado capital. Al decir que es un pecado capital, nos refiere que está sobre todo y es origen de todo pecado. Veamos entonces que la soberbia es cuando el ser humano se siente que lo puede todo al margen de Dios. Y entonces empieza a salirse del plan de Dios, a no importarle y a ser indiferente y a hacer las cosas a su manera, no pensando en una eternidad, tampoco sumiéndose en la voluntad de Dios, y se aparta, se olvida, porque Él quiere saberlo todo, conocerlo todo y hacerlo todo. Tenemos noticia, por otra parte, de tal revelación gracias al Antiguo Testamento, como bien vamos a ir escuchando, como a través de los datos que las Sagradas Escrituras nos da, vamos a ir descubriendo la pedagogía divina, cómo Dios se manifiesta al ser humano a través de sus géneros literarios, de su capacidad para discernir la historia, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si usted lee las Sagradas Escrituras, el autor sagrado, es decir, la persona a la cual el Señor ha inspirado a escribir las Sagradas Escrituras, entonces notaremos cómo este autor que se ha venido manifestando en varios tiempos, porque sabemos bien que la Biblia no se escribió en un solo momento, sino que se sucedieron varios tiempos en una historia donde el hombre aprendió a discernir qué es lo que viene de Dios y qué no es de Dios. Y eso es lo que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento viene subrayada la historia de la salvación del pueblo de Israel. Sin embargo, notaremos que cada libro, y a medida que nos va preparando e introduciendo en los capítulos, y notaremos cómo el Señor se revela, entonces el mismo autor nos va explicando cómo el Señor se revela y cómo nos presenta dos caminos, y aquello que es de Dios y lo que no viene de Dios.
Así pues, y sobre todo la acción del Espíritu Santo que inspira la Escritura para hacer la palabra de Dios en sentido pleno. Así acogemos, por tanto, esos relatos y esas tradiciones en las que Dios se cuenta a través de los hombres y para ellos con palabras apropiadas para nuestro entendimiento. Bueno, si vamos a escoger las Sagradas Escrituras, algunas personas creen que coger un texto, digamos, al azar, en un momento determinado y lo cogemos al azar es lo que Dios quiere para nuestra vida. No es simplemente coger un texto al azar, sino que también hay que orar con la palabra. Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine el entendimiento para que esa palabra de Dios performe en nuestra vida, la transforme, la transfigure en Él. Por eso tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo. Por sí mismo no podemos interpretar la palabra de Dios porque cometeríamos graves errores. El primer tiempo de la historia es previo a la humanidad misma, como bien nos dice el Catecismo. En la creación de Dios da testimonio de sí, dejando toda su huella, su orden, su belleza, su inmensidad y su grandeza. No solo al principio, sino dándole sostén y fundamento. Dios sigue siendo el creador de todo. La creación misma es, pues, toda ella fruto de su amor y comunicación. Si no, notemos cómo el ser humano, en tantos miles de años, también ha sido enemigo de la naturaleza y a consecuencia de la ambición y a consecuencia de la soberbia, la ha mutilado la naturaleza. Vemos innumerables bosques ya talados, ríos secos, el clima bastante desordenado. Sin embargo, Dios sigue creando, haciendo nueva todas las cosas. Dios sigue actuando porque Él quiere renovarnos. Y además de eso, así como la naturaleza se renueva, también el hombre se renueva constantemente. Pero especialmente dentro de todo este orden, ha dejado su huella en el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza, es decir, reflejo de su ser. Los primeros padres, figura de la humanidad, señalan que el lugar le corresponde al hombre dentro de la creación y es el de la intimidad y familiaridad con Él. Él le da la comunión y diálogo con Él y continúa su presencia. Es el soplo del Espíritu Santo, el Ruah, el soplo del Espíritu Santo que hace que en nosotros podamos dirigirnos a Dios constantemente. Ese deseo implícito que hay en el corazón del ser humano de buscar a Dios está ahí en nuestro interior como una semillita que va creciendo y se va germinando. Eso es el Espíritu Santo que está dentro de nuestra alma, dándole esa forma que Dios quiere. Cuando usted, querido hermano, querida hermana, siente deseos de hacer obras buenas, de hacer una obra de caridad, siente deseo de orar, de arrodillarse, de pedirle al Señor, de hacer una plegaria, siente deseo de alabarlo, en ese momento el Espíritu Santo está actuando en su vida. No lo deje pasar, porque es el momento en que Dios inspira en la persona ese soplo divino para acercarlo a Él. Si usted desea hacer una obra de caridad, hágala en el momento. Y de esa manera usted ya está haciendo, digamos, obedeciendo a esa voz del Espíritu. Estamos hablando de obras buenas, estamos hablando de inspiraciones que son del Espíritu. No estamos hablando de situaciones que nos invitan, por otra parte, a alejarnos de Dios. También el espíritu malo
el demonio, el mal, nos invita a alejarnos de Dios, a alejarnos de las personas que nosotros queremos. Por ejemplo, esos sentimientos de envidia, esos sentimientos de rencor, celos, muchas veces entre nuestras familias, celos en nuestro centro de trabajo, envidia porque el otro notamos y estamos observando que tiene mayores capacidades, etcétera. Eso no viene de Dios. Entonces ahí viene el discernimiento de los espíritus, aquello que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Así pues, en el que los hombres niegan a Dios y pretenden ocupar su puesto, Dios se sigue mostrando al hombre con benevolencia y bastante cuidado, no dejando al hombre solo frente a las consecuencias de su pecado, sino ofreciendo salvación y llamando incesantemente a compartir de nuevo su vida. El segundo momento se sitúa, como decíamos anteriormente, en la alianza con Noé. La humanidad se presenta ya en este relato bíblico dividida dentro de un orden plural, las naciones todas. División causada por el orgullo y por la soberbia. Dios hará entonces alianza con la humanidad entera, evitando su destrucción completa e iniciando un camino de salvación con ellas agrupadas en países socialmente. A pesar de la corrupción y la maldad que se expresa en los primeros capítulos del Génesis, que muestran cómo el pecado va degradando y dividiendo progresivamente todo lo humano, llegando incluso a darse muerte unos a otros, destacan figuras de especial santidad y bondad que revelan que por encima de todo la luz de Dios brilla en la oscuridad. Bien, del pecado personal de Adán y Eva, en la cual la historia de la salvación nos ha situado, cada uno tuvo una responsabilidad propia. Enseguida, a medida que se va multiplicando la humanidad, ya el pecado tiene consecuencias dentro de la humanidad y entonces el pecado se convierte también en un pecado social. Notemos en nuestro alrededor, en nuestros ambientes, hay pecados sociales como la corrupción, pecados sociales como aquello que nos aparta constantemente de Dios, la falta de solidaridad con nuestros hermanos que sufren, es un pecado social. La corrupción que corroe nuestras instituciones también es un pecado social, que no tiene consecuencias solamente en la persona que lo produce, sino que tiene sus consecuencias gravísimas en las personas, en el conglomerado de las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y en esto ya nos sitúa la alianza con Noé. Ya la situación, a medida que la humanidad se va multiplicando, el pecado ya no es solamente individual, también ya se habla de pecado social. Pero en medio de la oscuridad, en medio de la soberbia del hombre, en medio de las naciones poderosas, Dios se revela y Dios se da a conocer. Y en la alianza con Noé hay una palabra firme y definitiva de Dios con cada uno de sus hijos, con aquellos que le buscan rectamente, con aquellos que buscan la verdad, el bien y la justicia. Bien, en medio de nuestros ambientes, aunque creamos que todo está corrompido por el pecado, van a figurar personas santas, personas que son inconmovibles en sus principios, en los principios de justicia, en los principios de respeto hacia el otro, en sus principios morales. Entonces es allí donde brilla la santidad. Por eso una persona que se destaca por sus principios morales, por sus principios éticos, por sus principios cristianos, en medio del ambiente de la oficina, del trabajo, en medio donde esté, ahí brilla la santidad de Dios. Aunque sea una persona, esa persona mediante su testimonio va a irradiar su entorno de esa santidad en la cual Dios habita en ella. Por eso nosotros no debemos de preocuparnos. Dios siempre saldrá victorioso en medio de la oscuridad del pecado. No todo está perdido.
Dios nos salva. Enseguida, Dios elige a Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham. Este es el primer nombre de Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Aquí tenemos los comienzos de la tercera etapa de la revelación. Hay una elección divina y Dios arranca a Abraham de una tierra, de una casa, de una familia, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bien, aquellas naciones que se habían separado, aquellas naciones que habían mostrado su orgullo ya en el tiempo de Noé, a causa de su soberbia y de su pecado, hoy, en este momento, en esta otra etapa, en el momento en que Dios elige a Abraham, ya Él, por medio de Abraham, bendice a todas las naciones. Así pues, la elección de Abraham es comienzo de una tercera etapa, cuando Dios comienza a reunir a todos sus hijos dispersos. Y de este modo, Abraham es llamado padre de muchos, padre de multitudes, padre de la fe. Uno se pregunta a veces cómo las personas, a veces niñitos pequeños, nacen con esa apertura a la trascendencia, y tal vez quizás sin haberles enseñado algo. Creemos que tenemos que darnos cuenta de eso. Niñitos que nacen ya con esa apertura a la trascendencia, niñitos que nacen deseando hacer favores a los demás y tal vez ni siquiera le hemos inculcado esos valores. Ahí está la semilla del verbo, ahí está la palabra de Dios, ahí está la acción del Espíritu Santo que transforma el corazón del hombre. Ahí está Dios creando de nuevo al hombre, dándole, inflamando su espíritu de ese ser divino, de bondad, de verdad, de belleza, de justicia. Por eso es que la esperanza del cristiano trasciende más allá del orden temporal, porque Dios sigue creando al ser humano. Así pues, en la llamada a la comunión por un nuevo nacimiento, de modo que, por ejemplo, Abraham, todo hombre está convocado a dejar lo suyo, sus modos y maneras, su patria, incluso su vida bien organizada, para formar parte de un pueblo nuevo entre todas las naciones. El Señor nos llama, pues, en esta etapa de salvación, como bien vamos leyendo, a dejarlo todo para poder entrar en esta subida de gracia que el Señor nos llama. ¿Qué es dejarlo todo? Dejar nuestras seguridades que nos apartan de Dios, para poder escuchar su llamado con toda libertad, para poder escuchar lo que el Señor quiere de nosotros. No es que las cosas que tengamos, las cosas materiales, sean explícitamente malas. No, al contrario, nosotros las necesitamos para hacer buen uso de ellas. Las riquezas son necesarias en tanto en cuanto se hace buen uso de las riquezas, ya sea para la solidaridad social, ya sea para ayudar a los demás, y se hace buen uso de ellas porque por medio de ellas también otras personas pueden conseguir o se pueden beneficiar mediante un empleo, etc. Sin embargo, las riquezas o los medios materiales se convierten o se hacen malos por sí mismos por nuestro valor moral. Son nuestras acciones las que las hacen malas. Depende para el cual nosotros vamos usándolos. Entonces es aquí que el Señor quiere que nos despojemos de aquello que nos aparta del Señor. Entonces, para introducirnos a este nuevo llamado, no es despojarnos y decir, bueno, voy a estar desnudo en la calle porque el Señor me quiere desnudo. No, simplemente es algo subjetivo, es algo que nace en el alma, no apegarse a las cosas materiales, sino al contrario, hacer uso de ellas según la voluntad de Dios, porque Dios habita en mi vida. Y el Señor quiere de nosotros hacer un nuevo pueblo. Y en esto nos introduce en la historia de la salvación
cuando Dios elige a Abraham. El pueblo nacido entonces de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Bien, mediante este don de la fe, mediante este regalo de la fe que el Señor nos ha dado, el Señor también nos convoca en una iglesia, en una comunidad, en una asamblea, donde hay ciertos ritos, donde hay cierta estructura, donde nos convoca en fraternidad. Entonces nosotros podemos decir que comulgamos esa misma fe. Miren cómo nos reunimos todos los bautizados en la Iglesia Católica y tenemos la misma fe en común, somos hermanos y nos podemos comunicar porque tenemos los mismos sentimientos, nuestra interioridad está inmersa en Dios y en esa filiación divina nos podemos entender y comprender los unos con los otros. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Bien, es así pues que el Señor nos llama a vivir esta santidad. Esta santidad no es otra cosa que vivir la voluntad de Dios en pequeños detalles. No se necesita hacer cosas extraordinarias, sino le damos la historia de la salvación. Simplemente sentir que en el tiempo y en la historia, en cada segundo, en cada momento, Dios va haciendo de nuestra vida una historia de salvación. Es en este momento. Estás en tu casa, estás en tu trabajo, Dios quiere salvarte. Es así que podemos santificar el día, desde el mismo momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos. Y podemos santificar nuestro día en el lugar donde nosotros estemos. Abraham era un pastor y a través de su oficio de pastor, a través de su oficio que él realizaba como nómada, un hombre nómada en el desierto, a través de eso también él se santificó. Noé con su familia vivían también una vida normal como cualquier familia. Sin embargo, ¿qué es lo que le caracterizaba a Noé y a Abraham? Era la fidelidad a Dios. Así pues podemos santificarnos donde nosotros estemos, menos en situaciones en las cuales nos apartamos de Dios, como es el pecado. Bien, podemos seguir conversando un poco más sobre esto. En la próxima sesión que estemos con ustedes, vamos a seguir reflexionando y profundizando en esta llamada del Señor que nos ama. El Señor quiere que nosotros nos salvemos, que nos depositemos en Él con toda nuestra confianza. Y veremos cómo en este itinerario, cómo en este camino, en esta historia de salvación, también hay una historia de salvación en nuestras vidas. Un caminito por donde ir hacia Dios. Un caminito por donde encontrar nuestra santificación. Nuestra santificación es posible. Es posible que podemos ser santos porque Dios quiere que seamos santos. Bien, con esta reflexión nos vamos despidiendo, deseándoles muchas bendiciones a usted, a su familia, en sus hogares, en sus comunidades, en sus lugares de trabajo. Ya estamos entrando o hemos entrado al tiempo ordinario y las lecturas que vamos a escuchar cuando lleguemos a nuestros templos, a nuestras parroquias, notaremos ya la vida pública de Jesús y cómo el Señor va santificando cada instante y cada momento de su vida, va caminando, va predicando, va sanando y Él va santificando los momentos ordinarios de la vida de los hombres. Bien, hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. En la Biblia se recoge la historia de la revelación de Dios. Dios se ha manifestado de una manera lenta y progresiva. Es un gran pedagogo.
Y Él sabe que no nos puede hablar como si fuéramos adultos. Somos pobres niños necesitados de aprender poquito a poco. No creo yo que un maestro hable a un niño de 5 años de trigonometría, o de la ley de la gravedad, o de la relatividad, o de cosas por el estilo. A un niño hay que enseñarle lo esencial. A, E, I, O, U. Borriquito como tú, tururú, nos decían de pequeñitos. Bueno, el caso es que, igual que un niño va aprendiendo cada vez cosas más complejas, Dios se ha ido revelando cada vez de una manera más profunda. A través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a través de Moisés, que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo guió por el desierto hasta la tierra prometida, a través de Josué, que introdujo el pueblo dentro de la tierra, a través de los profetas que anunciaron los cielos nuevos y la tierra nueva, la llegada del Mesías, la nueva alianza, el nuevo pueblo, la manifestación definitiva de la salvación de Dios. Dios ha ido preparando esa manifestación definitiva, esa revelación definitiva que se ha realizado en Cristo. La carta a los Hebreos comienza así, capítulo 1, versículo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Pero ahora, en este momento definitivo, nos ha hablado por medio de Cristo. En Él nos lo ha contado todo, en Él nos lo ha revelado todo, todo lo que necesitamos saber. En Cristo hemos aprendido que Dios es Padre, que Dios tiene paciencia infinita con nosotros, que Dios no se cansa de ofrecernos siempre una nueva oportunidad. Pues bien, quien quiera conocer el misterio de Dios, tiene que acercarse a Cristo. Él es el verdadero revelador del Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.